Los invitamos a seguir nuestro canal aliado Canadá Tal Cual en Facebook y YouTube. El gobierno federal convocó a directivos de OpenAI a Ottawa luego de que el Wall Street Journal informara que la empresa monitoreó conversaciones del usuario Jesse Van Reuters, señalado como autor del tiroteo en Tumbler Ridge. Según el reporte, al menos 12 empleados revisaron los chats para evaluar si debían alertar a la policía. Finalmente no lo hicieron, aunque sí suspendieron la cuenta. Solo después del ataque, la compañía reconoció que el contenido era preocupante. La situación ha generado cuestionamientos sobre cuándo y cómo las plataformas de inteligencia artificial deben escalar información a las autoridades. El ministro federal responsable de inteligencia artificial, Evan Solomon, confirmó que sostendrá una reunión presencial con representantes de la empresa para examinar sus protocolos de seguridad y los criterios que utilizan para reportar posibles amenazas. Señaló además que todas las opciones están sobre la mesa, dejando abierta la posibilidad de nuevas regulaciones en un sector que algunos describen como un viejo oeste digital. El gobierno trabaja junto a los ministerios de Justicia y Seguridad Pública para analizar el caso en medio de crecientes preocupaciones sobre el impacto de los chatbots en jóvenes y la necesidad de establecer límites claros para evitar futuros incidentes. Una nueva encuesta realizada a casi 3,000 docentes por la Ontario English Catholic Teachers Association revela que 9 de cada 10 maestros han experimentado o presenciado violencia o acoso en sus escuelas. Su presidenta, Renee Jansen-Endo, calificó los resultados como impactantes, aunque no sorprendentes, ya que el sindicato lleva años advirtiendo sobre el aumento de incidentes. Según explicó, el problema no es exclusivo del sistema católico, sino que afecta a toda la educación pública en la provincia. Los docentes más afectados son aquellos pertenecientes a minorías, incluyendo personas racializadas, miembros de la comunidad LGBTQ+, indígenas y personas con discapacidades. Entre las causas señaladas están el impacto del COVID-19 en el aprendizaje y desarrollo social, el uso excesivo de redes sociales, el aislamiento y el aumento del tamaño de las clases, que en algunos casos alcanzan hasta 34 estudiantes por aula. Los maestros sostienen que la falta de financiamiento ha reducido el personal de apoyo, como asistentes educativos y profesionales de salud mental, justo cuando más se necesitan. El sindicato insiste en que reducir el tamaño de las clases y reforzar los recursos escolares no debería ser materia de negociación, sino una prioridad gubernamental para garantizar la seguridad y el bienestar de estudiantes y docentes en todo Ontario. La ciudad de Toronto está registrando un aumento significativo en la cantidad de baches este año, atribuido principalmente a los constantes ciclos de congelación y descongelación. Las recientes variaciones climáticas, con temperaturas que subieron hasta 6 grados y luego volvieron a caer bruscamente, han provocado que la humedad se filtre en el asfalto, se congele, se expanda y termine rompiendo la superficie. Ya se han detectado daños importantes en intersecciones como Sherbourne y Wellesley, Sherbourne y Carlton, y Duncan con Nelson. Actualmente hay 29 cuadrillas desplegadas identificando, documentando y reparando baches, aprovechando las ventanas de clima más templado antes de la próxima nevada. El año pasado se repararon más de 250,000 baches con un presupuesto de $5.5 millones. Para este año, el monto aumentó a 6.2 millones ante la expectativa de más daños. Las autoridades piden a los ciudadanos reportar cualquier bache que encuentren para acelerar las reparaciones y reducir riesgos para conductores y peatones. El gobierno de Doug Ford anunció una inversión de $9 millones durante 3 años para implementar un programa piloto en hogares de cuidados a largo plazo en Ontario, enfocado en mejorar la calidad de vida de personas que viven con demencia. El objetivo es dejar atrás horarios rígidos y adoptar rutinas dirigidas por los propios residentes, basadas en sus intereses y experiencias pasadas. Por ejemplo, si un residente fue mecánico, se podría adaptar un espacio con herramientas para que se sienta identificado y estimulado. Actualmente, más del 60% de quienes viven en estos centros tienen diagnóstico de demencia, y se estima que esa cifra podría triplicarse para 2050. Aunque 175 hogares solicitaron participar, solo 17 de más de 600 recibirán financiamiento este año, con planes de ampliar el programa a 50 centros el próximo año. Críticos señalan que el alcance es limitado y que el personal ya enfrenta sobrecarga laboral, cuestionando cómo se implementará un nuevo modelo de atención cuando a veces ni siquiera se cubren las necesidades básicas.
El gobierno responde que ha contratado 16,000 trabajadores adicionales en los últimos 4 años y que este piloto permitirá evaluar resultados antes de expandirlo. Sin embargo, defensores insisten en que el cambio hacia un cuidado más humano y centrado en la persona requerirá una inversión mucho mayor para tener un impacto real. Siguen aumentando los llamados para que el gobierno de Ontario dé marcha atrás a los cambios en el Ontario Student Assistance Program, OSAP, que transformarán gran parte de las subvenciones no reembolsables en préstamos estudiantiles. Críticos advierten que la medida dejará a miles de jóvenes con deudas por décadas. A pesar de la indignación pública, el primer ministro Doug Ford mantiene su postura, argumentando que el dinero de los contribuyentes debe administrarse con responsabilidad y que el sistema anterior se volvió insostenible. La líder del nuevo Partido Demócrata, NDP, Merritt Stiles, acompañada por estudiantes universitarios y de colleges, pidió revertir la medida, señalando que hará la educación menos accesible en plena crisis de asequibilidad. Algunos estudiantes aseguran que están considerando abandonar sus estudios ante la posibilidad de acumular decenas de miles de dólares en deuda, incluso en sectores con alta demanda como salud pública. El gobierno insiste en que los jóvenes deben optar por carreras alineadas con empleos de alta demanda como oficios especializados, manufactura, energía nuclear y salud, mientras la oposición sostiene que se trata de una cuestión de prioridades presupuestarias y acceso equitativo a la educación superior. Continúa la crisis de violencia en varias partes de México, especialmente en el estado de Jalisco y en la ciudad turística de Puerto Vallarta, provocada por los disturbios que se desataron desde el domingo, cuando las fuerzas del ejército mexicano abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, el jefe principal del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El Mencho era considerado uno de los líderes de narcotráfico más buscados del país, responsable de traficar drogas como fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos y otros mercados, y su muerte ocurrió como parte de un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, que desencadenó enfrentamientos en varias regiones. Tras confirmarse su muerte, miembros y simpatizantes del CJNG respondieron con violencia organizada en varios estados, instalando bloqueos en carreteras con vehículos incendiados, tiroteos y explosiones como forma de protestar y desafiar a las autoridades. Esta violencia se ha prolongado hasta el lunes, con reportes de nuevos disturbios en varias rutas de acceso y zonas cercanas al aeropuerto de Puerto Vallarta, lo que mantiene la sensación de inseguridad entre residentes y turistas. Frente a esta situación, el gobierno de Canadá ha emitido alertas y medidas de emergencia para sus ciudadanos. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, ha señalado que más de 26,000 canadienses han registrado su presencia en México a través del servicio del gobierno, y ha pedido que quienes estén en áreas afectadas sigan las instrucciones de las autoridades locales, mantengan un perfil bajo, se refugien en sus alojamientos, shelter in place, y eviten desplazarse si no es necesario. Anand también ha declarado que el gobierno canadiense está en contacto con autoridades mexicanas y mantiene consulares preparados para asistir. La violencia ha tenido impacto directo en los viajes internacionales y en aerolíneas. Varias compañías, incluyendo Air Canada, WestJet, Fleer, Air Transat y Porter, han cancelado o desviado vuelos hacia y desde Puerto Vallarta debido a la inseguridad en las carreteras de acceso al aeropuerto y la situación en la terminal. Estas medidas buscan proteger a pasajeros y tripulación mientras se evalúa la evolución de los hechos. Las autoridades mexicanas también han instado a la población y a visitantes a mantenerse informados y seguir las recomendaciones oficiales hasta que la situación se estabilice. ¿Y tú por qué estás tan contento paleando la nieve? Porque cada vez faltan menos días para el Burlington Latin Festival, 22 y 23 de agosto. ¡Ya lo sabes! Este 22 y 23 de agosto, Burlington Latin Festival, no te lo puedes perder. Hola amigos, soy Cristian Santamaría de Direct Nissan. En Direct Nissan ofrecemos los mejores vehículos, nuevos y usados certificados.
Además, tenemos un amplio inventario. Somos líderes en aprobaciones y contamos con un sistema de financiación propio. No lo pienses más. Te esperamos en Direct Nissan en el 2290 Battleford Road en Mississauga. Ya lo saben, llamen ya al número que aparece en pantalla y compren su carro nuevo. Muchas gracias, Fernando. Qué mejor que un profesional para hacerlo. El equipo que tú tienes es muy bueno. Muy contentos y agradecidos. Tú asesorándome. Obviamente que lo haga con Fernando Torres Immigration. Obtén la residencia permanente en Canadá. En Fernando Torres Immigration sabemos cómo ayudarte. Contáctanos. Una nueva fase de construcción en el centro de Montreal tiene en alerta a dueños de negocios en la calle Stanley y alrededores. Comerciantes aseguran que las ventas han caído hasta un 60% desde que comenzaron las excavaciones en agosto de 2023, afectando especialmente el flujo de clientes que solían pasar desde la estación de Metro Pío rumbo al Bell Center. El cierre de accesos del metro y las interrupciones en la calle St. Catherine West han dificultado el acceso al sector, generando mínimos históricos en ingresos y obligando a restaurantes a reducir su personal. Comerciantes afirman que no solo las obras por fases, cuya etapa 2 podría extenderse hasta 2030, han perjudicado al vecindario, sino también la falta de estacionamiento y problemas con la remoción de nieve y señalización. La ciudad respondió que está evaluando ampliar su programa de apoyo a negocios afectados por grandes obras, aunque el proceso podría tardar semanas. En Alberta, el discurso oficial sobre inmigración dio un giro de 180 grados. La primera ministra Danielle Smith, que hace apenas 2 años hablaba de doblar la población de la provincia, hoy asegura que la llegada de recién llegados está fuera de control. Su gobierno sostiene que el aumento de trabajadores temporales de baja calificación, estudiantes internacionales y solicitantes de asilo está desbordando escuelas, hospitales y programas sociales, justo cuando se avecina un presupuesto con riesgo de déficit. Smith afirma que no todos los recién llegados son contribuyentes netos y por eso prepara un referendo para octubre con preguntas sobre recortar el acceso a la salud y la educación para quienes no sean ciudadanos residentes permanentes o tengan un estatus aprobado por Alberta. Pero cuando los periodistas le pidieron un número concreto de cuánto dinero se ahorraría, la primera ministra admitió que no puede calcularlo, porque la provincia ni siquiera lleva un registro detallado del uso de servicios por tipo de estatus migratorio. Además, las propias cifras del gobierno muestran que el pico de migración fue en 2023 y que hoy los flujos están volviendo a niveles más normales, después de 5 años en los que llegaron unas 600,000 personas a la provincia. Organizaciones comunitarias y expertos en migración responden que el verdadero problema es la falta de planificación en vivienda y servicios, no las personas que llegan. Advierten que convertir a los inmigrantes en chivo expiatorio puede agravar la escasez de mano de obra en sectores claves como la salud, construcción y transporte, justo cuando Alberta sigue necesitando trabajadores para sostener su economía. En medio de este cruce de acusaciones, miles de familias nuevas en Alberta siguen trabajando, pagando impuestos y preguntándose si el próximo otoño votarán sobre si ellas mismas merecen menos derechos que sus vecinos. Para North TV News, desde Calgary informó Alberto Castaño Camacho. Alberta se prepara para un referendo en otoño que podría redefinir su relación con Canadá y con la inmigración. El 19 de octubre los albertanos responderán 9 preguntas, 5 de ellas directamente relacionadas con inmigración y acceso a servicios públicos para recién llegados. La primera ministra Danielle Smith quiere que la provincia tenga más poder para limitar la llegada de estudiantes internacionales, trabajadores temporales y solicitantes de asilo, y para priorizar a los albertanos en nuevas oportunidades de empleo. Una de esas preguntas propone que solo ciudadanos, residentes permanentes y personas con un estatus aprobado por Alberta puedan acceder a programas provinciales como salud, educación y ayudas sociales. Otra pregunta plantea imponer 1 año de residencia mínima en la provincia antes de que quienes tengan estatus temporal puedan recibir apoyos sociales y permitir cobrarles tarifas por el uso del sistema de salud
y de las escuelas públicas. Defensores de la medida dicen que Alberta necesita recuperar poder frente a Ottawa para proteger su presupuesto con un contexto de déficit y crecimiento demográfico acelerado. Pero sus críticos responden que recortar servicios e inmigrantes rompe con la tradición canadiense y puede profundizar divisiones con provincias como British Columbia, Ontario y Quebec, además de enviar una señal hostil a quienes ya viven, trabajan y pagan impuestos en la provincia sin ser todavía residentes permanentes. Más allá de la ideología, el referendo será un termómetro claro. Mostrará hasta dónde quieren ir los albertanos en el camino de la autonomía y qué mensaje envían a quienes sueñan con empezar de cero en esta provincia. Para North TV News desde Calgary informó Alberto Castaño Camacho. El premier de British Columbia, David Eby, lanzó una crítica frontal contra las leyes federales de inmigración por dificultar la deportación de delincuentes peligrosos vinculados a la ola de extorsiones en esa provincia. En una rueda de prensa, Eby calificó de absolutamente ridículo que personas acusadas de crímenes graves puedan frenar su expulsión del país presentando solicitudes de refugio de última hora o encadenando apelaciones y revisiones. Según el gobierno provincial, estas lagunas corrosivas permiten que sospechosos relacionados con redes de extorsión sigan en libertad o en libertad condicional en comunidades de British Columbia, mientras los expedientes migratorios se prolongan durante meses o años. Eby reclama a Ottawa cambios urgentes para que quienes no son ciudadanos y enfrentan cargos por delitos violentos puedan ser removidos con mucha más rapidez, en paralelo al trabajo policial de la Task Force. Sus declaraciones se dan mientras el Parlamento discute aún el proyecto de ley C-12 que busca reforzar el sistema migratorio y las fronteras y otras formas de fianzas para evitar que imputados por crímenes graves salgan inmediatamente a la calle. Organizaciones de derechos humanos advierten, sin embargo, que cualquier reforma debe evitar castigar a solicitantes legítimos de asilo o abrir la puerta a deportaciones automáticas sin debido proceso ni revisión independiente. El choque entre seguridad pública, garantías legales e inmigración vuelve a poner a British Columbia en el centro de un debate nacional sobre hasta dónde deben llegar el país para responder a la violencia sin traicionar sus propios principios. Para North TV News, informó Alberto Castaño Camacho desde el oeste de Canadá. En British Columbia, la crisis de extorsiones está revelando un lado oscuro que mezcla crimen organizado e inmigración. La Unidad Anti-Extorsión de la provincia y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, CBSA, ya investigan casi 300 ciudadanos extranjeros señalados por su posible vínculo con esta ola de violencia. Según cifras entregadas a Global News, el número de no ciudadanos bajo pesquisa migratoria casi se triplicó en pocos meses y llegó a 296 personas identificadas. De ellas, 32 ya recibieron órdenes de expulsión y 10 ya fueron removidos del país. Otras 9 están a la espera de audiencias que podrían terminar en deportación. El patrón se repite. Negocios y familias, muchos de origen surasiático en Surrey y otras ciudades del Lower Mainland, reciben llamadas de amenaza, balaceras contra casas y locales y exigencias de dinero bajo lo que el propio premier David Eby ha descrito como un terrorismo en cámara lenta. El mensaje oficial es contundente. Quienes usen el sistema migratorio como puerta de entrada para extorsionar y disparar en barrios de BC enfrentarán procesos de remoción del país, además de cargos penales bajo la ley canadiense. Al mismo tiempo, líderes comunitarios y autoridades piden a las víctimas guardar los mensajes, denunciar cada amenaza y no pagar, mientras insisten en que esta crisis no puede servir de excusa para estigmatizar a toda una diáspora que también está bajo ataque. Para la ampliación de esta noticia sobre el crecimiento de la extorsión en Canadá, visite el informe especial que realizó nuestro canal aliado Canadá Tal Cual y entérese de quiénes son los responsables de este delito y si también usted podría estar en la mira de estos grupos criminales. Para North TV News informó Alberto Castaño Camacho desde el oeste de Canadá.
Mantente conectado con NorTV Televisión. Gracias por apoyarnos. El anterior resumen de noticias llegó a ustedes con el patrocinio de Mono, producciones audiovisuales. Las últimas noticias en español de Canadá y el mundo. Síguenos en YouTube y Facebook.